La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. El agua es un derecho humano cada vez más condicionado por intereses privados y tan fundamental resulta para la vida que su control provoca guerras. Pese a los esfuerzos internacionales para garantizar su acceso, millones de personas carecen aún de ella. Ecologistas en Acción considera que el reconocimiento del abastecimiento de agua y el saneamiento como un derecho humano es un paso fundamental en el camino a una mayor justicia social y ambiental. Sin ninguna duda, podríamos decir, un grifo es un derecho. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Esperanza Suárez y junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa en el que recorremos cada uno de los libros de la Biblia. El ciclo del agua es un circuito cerrado que se repite una y otra vez. Hay una evaporación que se condensa y cae en forma de precipitación, haciendo así que los ríos fluyan hasta llegar a los lagos, mares y océanos y vuelta a empezar. Pero sin embargo, por mucho que el proceso sea el mismo, no siempre desde luego se ve igual, pues las nubes, por ejemplo, cambian de forma y su curso habitual. De igual manera, aunque leamos en la Biblia una y otra vez las mismas historias, sabemos que cada vez será diferente y aprenderemos algo distinto, porque las circunstancias por las que pasamos son diferentes y porque Dios sabe en qué necesitamos poner nuestra atención y lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Por otro lado, para entender lo que estos libros tienen para decirnos, debemos estar dispuestos a escuchar, no solamente con nuestros oídos, sino también con la mente y con el corazón. Eso es algo fundamental en La Fuente de la Vida. Si se ha perdido alguno de los programas anteriores o quiere escuchar este desde el minuto 1, les recordamos que pueden escucharlo a través de la web lafuentedelavida.com o a través de nuestras aplicaciones RTM 360 o La Fuente de la Vida, también denominada A través de la Biblia. Los dominios de los gobernantes humanos no se comparan a las posesiones del que es dueño del universo. Hablamos de Dios, aquel que cuenta las estrellas, pero que también está pendiente de los detalles más insignificantes aparentemente de cada uno de nosotros. Hoy nos vamos a los capítulos 34 y 35 del libro de Job. ¿Cómo pasa el tiempo en este viaje a través del libro de los libros, verdad? Vamos a aprender con la ayuda de Virgilio Bagnoni muchas lecciones para la vida. De momento les adelantamos nuestro teléfono, nuestra vía de WhatsApp 601-203-265. Repetimos, 601-203-265. Recibimos sus mensajes de texto y sus mensajes de voz. Gracias por todos ellos. Recuerde toda la información en www.lafuentedelavida.com. La Fuente de la Vida. Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Job, desde el capítulo 34, versículo 1, hasta el capítulo 35, versículo 10. Continuamos hoy nuestro estudio en el libro de Job y llegamos al capítulo 34. En nuestro programa anterior decidimos hacer un resumen de lo que Eliú había dicho hasta ese momento, porque deseábamos decir algunas cosas que consideramos importantes en relación con lo que había expuesto Eliú. Pero hoy sí vamos a considerar el capítulo 34 de este libro de Job. Y al llegar a este capítulo continuamos escuchando el discurso pronunciado por Eliú. Y a propósito, este fue el discurso más largo de los que tenemos en el libro de Job. Este hombre, Eliú, no era uno de los 3 amigos de Job. Él aparentemente era uno de los espectadores que se habían reunido para escuchar lo que Job y sus amigos estaban debatiendo. Al escuchar lo que dijo este joven, concluimos que él tenía una verdadera percepción espiritual para un hombre de esa época. Y él fue tan lejos como era posible, y por cierto que él defendió a Dios en este asunto. Hasta ese momento el Señor estaba en una clara desventaja,
pues parecía que estaba castigando a Job por algún pecado en su vida, o si no había un gran pecado en la vida de Job, entonces Dios era injusto. Parecía que el Señor tenía que probar que Job era un gran pecador. Pero Dios no tenía que hacer eso, como veremos más adelante. Lo bueno hubiera sido que Job, por medio de sus amigos, se hubiera dado cuenta de que Dios no estaba tratando con él en el sentido de castigarlo por algún gran pecado, sino que estaba utilizando todos estos medios intentando quitar el orgullo de su vida y llevar a Job a un nivel de dependencia en que pudiera confiar en Dios, en el que pudiera responder como el pequeño Samuel cuando dijo: «Habla, Señor, porque tu siervo oye», según el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Pero Job estaba tan ocupado en defenderse a sí mismo que no podía ver que Dios estaba utilizando estas circunstancias, como los sabeos, los caldeos, tormentas y a Satanás mismo, como instrumentos y maravillosos medios para llevar a Job a un fin lleno de gracia y sabiduría. Lo que queremos enfatizar es que, en realidad, la misericordia de Dios estaba siendo demostrada, porque su misericordia siempre está presente. Job había perdido de vista esta realidad y eso lo había apartado de Dios. Necesitamos reconocer hoy que Dios actúa en nuestras vidas como creyentes. Nosotros nos ocupamos de las personas, con cosas, con circunstancias, y las miramos con referencia a nuestras vidas en vez de vivir y desarrollar una relación con Dios. En realidad, no estamos viviendo por encima de las circunstancias, sino debajo de las circunstancias, y éstas nos están agobiando. Cuando permitimos que las circunstancias se interpongan entre nosotros y Dios, Él es excluido, queda fuera, y como resultado nosotros perdemos el sentido de su presencia y perdemos la noción de que Él está con nosotros. Y por eso llegamos al lugar donde tenemos preocupaciones, angustia, en vez de tener paz en nuestras almas, y entonces no sentimos su mano paternal sobre nosotros. No nos damos cuenta que Él nos está cuidando y entonces es cuando nos volvemos impacientes, irritables, y encontramos fallos en todas las cosas. Nos apartamos de Dios y no tenemos comunión, compañerismo con Él. ¿Y por qué? Debido a todas nuestras circunstancias no podemos ver la intervención de Dios en estas cosas, y Él quiere que nosotros volvamos a Él con corazones arrepentidos y una actitud humilde. Ese es el fin que busca el Señor, por el cual Dios está actuando en su vida y en la mía, estimado oyente. Este joven Eliú fue pues el que en realidad cerró esta etapa de esfuerzos humanos a favor de Job. A partir de la intervención de Eliú, Job experimentaría el ministerio directo de Dios. Vamos a poder apreciar el efecto en estos tres diferentes aspectos. Cambiaría su relación con Dios, consigo mismo y con sus amigos. Estimado oyente, necesitamos experimentar un cambio dentro de nosotros mismos. Él es quien nos corrige y castiga para llevar a cabo este propósito. A Él no le molesta hacerlo, porque su acción nos conducirá a una actitud de humildad ante Dios para que Él pueda utilizarnos. Este es el propósito por el cual Él usa en nuestra vida la disciplina. Esta palabra disciplinar, como vimos anteriormente, es una palabra que literalmente quiere decir castigarnos, magullarnos. Bueno, Dios nos castigará, nos magullará, estimado oyente. Debemos decir que Él permitirá que seamos golpeados de diversas maneras, porque su disciplina causará que nosotros nos coloquemos en un lugar de humildad, y Dios usará esa actitud en nuestras vidas. Esta es la hora de la instrucción para nosotros. Y qué hermoso es el resultado de esas experiencias en nuestras vidas, a pesar de que las pruebas sean difíciles de soportar. Bueno, llegamos ahora al capítulo 34 de Job y vamos a leer los primeros 2 versículos de este capítulo 34. Además, Eliú dijo: «Escuchad, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, prestadme atención». Parecería que este joven Eliú se estaba dirigiendo aquí a los 3 amigos de Job, pues tenía algunas palabras para ellos. En el versículo 3 dijo: «Porque el oído prueba las palabras como el paladar saborea lo que uno come».
Así como saboreamos los alimentos con nuestras papilas gustativas, así también el oído saborea o distingue las palabras. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la música, que es agradable al oído. Y en el versículo 4 dijo: escojamos para nosotros lo que es justo, conozcamos entre nosotros lo que es bueno. Eliú dijo que de la misma manera en que a nosotros nos gusta probar algo bueno, deberíamos escuchar algo bueno. Y en el versículo 5 dijo: porque Job ha dicho, yo soy justo, pero Dios me ha quitado mi derecho. Aquí recordamos que Job ya había estado diciendo que él era justo y que Dios no le había sometido a un juicio justo. En otras palabras, decía que Dios no había sido imparcial con él. No le había provisto de un juicio justo. Y añadió en el versículo 6, y ahora, ¿habré de mentir contra mi razón? Dolorosa es mi herida, sin haber cometido transgresión. Job seguía manteniendo que tenía una enfermedad incurable y que no había hecho nada para merecerla. Luego continuó diciendo en el versículo 7, pues bien, ¿qué hombre hay como Job? Que bebe el sarcasmo como agua. Otra traducción dice que tiene el sarcasmo en la punta de la lengua. Se puede apreciar aquí, como vimos en nuestro programa anterior, que el Señor disciplina. El Señor está implicado en este asunto de disciplinar a aquellos que son suyos, y Él lo hace con un propósito bien definido. Podemos decir que el Señor al que ama disciplina. Esa es la declaración que leímos en nuestro programa anterior en el capítulo 12 de la Carta a los Hebreos, y se nos dice allí que no debemos despreciar la disciplina. Pues bien, Job estaba aquí despreciando la disciplina y corrección del Señor. Esta actitud le apartó y alejó de Dios. Entonces Job comenzó a desfallecer bajo el peso de esa disciplina. Nosotros no tenemos que desfallecer cuando seamos reprendidos por Él. Dios está llevando a cabo ese proceso de corrección con un propósito bueno para nuestras vidas. Leamos ahora el versículo 8 de este capítulo 34 de Job. ¿Que va en compañía de los malvados y anda con los hombres malos? A decir verdad, podemos decir que al hablar de que con su actitud Job se había unido a los que estaban realizando protestas en esta tierra, él estaba, por así decirlo, acompañado de todas las personas que obraban mal. Era como si hubiera estado manifestándose por las calles con una pancarta en la cual proclamaba que Dios estaba equivocado y él estaba en lo cierto. Job se había unido a aquellos que estaban en rebelión contra él. Al mirar a nuestro alrededor hoy, es evidente que muchas personas tienen esa forma de pensar. Leamos ahora el versículo 9. Porque ha dicho, de nada le sirve al hombre conformar su voluntad a Dios. Fue como si Job hubiera dicho que se había comportado bien, había servido a Dios y realmente no le había compensado hacerlo, porque Dios había permitido que le sucediera una verdadera cadena de tragedias. O sea, que esperaba algo a cambio de su devoción por Dios. Esa fue su actitud y es también la actitud de muchos cristianos en la actualidad. Sigamos ahora con el versículo 10. Por tanto, vosotros que sois varones inteligentes, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad, del omnipotente la maldad. Ahora este hombre Eliú nuevamente estaba diciendo que Dios no podía hacer las cosas mal. Recordemos que el apóstol Pablo hizo la siguiente pregunta en Romanos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Estimado oyente, puede sonar desagradable decir esto, pero si usted dice que Dios está equivocado, entonces usted está equivocado. Dios siempre está en lo cierto y nosotros somos los que estamos siempre en el error cuando nos apartamos de su voluntad. No importa lo que Dios haga, Él actúa correctamente. Él no tiene por qué rendir cuentas ante usted o ante mí. No tiene que pedirnos permiso para hacer algo. Dios tiene la libertad de dirigir el universo como Él prefiera hacerlo, y lo hará acertadamente. Él no está limitado por nuestras normas humanas. Escuchemos la lectura del versículo 12 de este capítulo 34, que dice: Sí, por cierto, Dios no hará injusticia.
El Omnipotente no pervertirá el derecho. Y esto es algo, estimado oyente, que usted debería recordar constantemente al considerar lo que ocurre hoy en su propia vida o en el mundo. Dios no cometerá injusticias. Él no pasará por alto una acción mala. Y si usted quiere buscar en el Antiguo Testamento y encontrar alguna falta en él por haberse librado de los amorreos, lo puede hacer. Está en su derecho. Pero, estimado oyente, Dios estaba en lo justo, en lo correcto. Nuestra perspectiva humana es limitada, incompleta, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Lo que sí sabemos, por la Biblia misma, es que durante 400 años Dios extendió su misericordia sobre aquellos pueblos cananeos, y durante ese período les dio muchas oportunidades de arrepentirse. Y fue solo después de dicho período que Dios dispuso que fueran exterminados. O sea que por intentar razonar sobre aquella época de la historia, deberíamos partir de este punto. En la actualidad, todo nuestro sistema de pensamiento humano se basa en razonar desde la experiencia a la verdad. Y es por tal motivo que muy pocos de nosotros logramos llegar a la verdad. Pero Dios razona desde la verdad y Él es la verdad. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, «Yo soy la verdad». Cuando Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad?, como vimos en Juan, capítulo 18, versículo 38, la verdad estaba ante él mismo. El Señor Jesucristo es la verdad. Tenemos que aprender a razonar desde la verdad a la experiencia, que es lo que Dios hace. Leamos ahora los versículos 13 y 14. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Quién puso en orden el mundo entero? Si él pusiera sobre el hombre su corazón y retirara su espíritu y su aliento. El caso es que Dios tiene un cuidado especial y una preocupación por el hombre. Y podemos apreciar eso cuando leemos el versículo 31 de este mismo capítulo 34. De seguro conviene decirle a Dios, ya he llevado el castigo, no volveré a ofender. Si Él le ha disciplinado, entonces usted tiene que haber aprendido su lección y no continuar como antes, con su comportamiento anterior. Quizás Dios está tratando de desarrollar algo en su vida. Él no permitirá que a usted le ocurra algo, a no ser que sea para lograr un propósito digno. En el versículo 32 leemos, «Enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más». Ahora, si usted ha actuado mal y sabe que el propósito del castigo o la disciplina de Dios ha sido el de apartarlo a usted de su pecado, entonces aprenda su lección y apártese del pecado y la maldad. Escuchemos lo que Eliú continuó diciendo en los versículos 34 y 35. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y también todo hombre sabio que me oiga. Job no habla con sabiduría. Sus palabras no tienen sentido. Ahora, lo que se dijo de Job podría decirse de la mayoría de nosotros. Hablamos demasiado y lo mucho que decimos carece de conocimiento y de sabiduría. A veces los títulos académicos no garantizan que las personas hablen o razonen con conocimiento y sabiduría. Veamos ahora los versículos 36 y 37. Yo deseo que Job sea ampliamente examinado a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres perversos, porque a su pecado ha añadido rebeldía y bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Lo que Eliú estaba diciendo era que él esperaba que Dios probara a Job hasta que este hombre fuera capaz de defender a Dios en vez de defenderse a sí mismo. Llegamos ahora al capítulo 35 de Job, versículos 1 al 10. En primer lugar, leamos ahora los versículos 1 y 2, a partir de los cuales veremos que Dios le estaba enseñando a Job una lección. Prosiguió Eliú su razonamiento y dijo, ¿piensas que ha sido correcto decir, más justo soy yo que Dios? Desde el momento en que Job decía que él tenía razón y que a pesar de estar en la posición correcta estaba sufriendo, implicaba que Dios tenía que estar equivocado. Esa es la deducción que uno hace frente a esa clase de razonamiento.
Continuamos leyendo los versículos 5 y 6 de este capítulo 35. Mira a los cielos, contémplalos y considera que las nubes están más altas que tú. Si pecas, ¿qué habrás logrado contra él? Si tus rebeliones se multiplican, ¿qué le harás tú? Pues bien, esa era la pregunta que estaba formulando Job. Él estaba diciendo que su vida insignificante no le estaba afectando a Dios. Lo maravilloso de todo esto es que sí le afectaba. Un pecado es algo de efectos casi infinitos. Abraham pecó en el caso de aquella joven esclava llamada Agar, y las consecuencias de su acción se han hecho sentir en el conflicto entre los pueblos del Medio Oriente. Él había tomado a aquella mujer a causa de una sugerencia de su esposa Sara. Pero ambos estuvieron equivocados, y los resultados de su error se han prolongado durante 4000 años. Realmente el pecado es algo fatal, de terribles efectos, y sí le afecta a Dios. En el versículo 8 de este capítulo 35 dice: «A un hombre como tú lo daña tu impiedad, y a un hijo de hombre le es provechosa tu justicia». Usted, estimado oyente, es un testigo. Usted es como un predicador. No importa cuál sea su profesión. Es decir, que su maldad le hará daño, perjudicará o hará sufrir a otras personas. Y sus acciones justas, por otra parte, ayudarán a algunas personas. En los versículos 9 y 10 de este capítulo 35 leemos: «Claman a causa de las muchas violencias y se lamentan por el poder de los grandes. Pero nadie dice: ¿dónde está Dios, mi Hacedor, que llena de cánticos la noche?». Esto es algo extraordinario, verdaderamente. Es Dios quien da las canciones en la noche, es decir, en las horas más oscuras. El único lugar de felicidad se encuentra en la presencia de Dios. ¿Ha observado usted alguna vez en la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 3, esta expresión: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo»? ¿Qué quiere decir esta palabra bendito? Quiere decir feliz. Dios es feliz y Él quiere que nosotros también seamos felices. Cuando Moisés bajó de la cima de la montaña, su rostro resplandecía porque en ese momento había perdón, había un sacrificio por el pecado y Dios iba a tratar al ser humano con gracia y misericordia. El apóstol Juan escribió en su primera carta, capítulo 1, versículo 4, diciendo: «Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo». Es el gozo que se siente en los momentos oscuros y sombríos de la vida y que puede transformar las situaciones para traer calma, paz y gozo. Después de que finalicemos el discurso de Eliú, encontraremos que Dios se acercaría a Job. Se desencadenaría una tormenta sobre Job y desde el estruendo de la tormenta Dios le hablaría. Estimado oyente, es a través de las tempestades de la vida que Dios quiere transmitirnos paz. No deberíamos permitir que las circunstancias se interpusieran entre nuestra alma y Dios. Estimado oyente, desde la distancia no conocemos las circunstancias por las que usted está atravesando en su vida. Pero queremos recordarle que Dios utiliza a veces los momentos de desaliento, confusión y rebeldía ante lo que nos sucede para acercarse. Cuando en usted se produce el silencio, cuando ya no queda nada por decir, entonces Él se hace presente. Y hoy quiere recordarle a usted que a Él le afecta la situación en la que usted se encuentra. Y Él ha enviado a su Hijo a morir por usted, por mí, para recibir en la cruz el castigo que merecíamos, a fin de que al dar el paso de fe de aceptar ese regalo de la salvación, recibiéramos la vida eterna y el honor de servir y obedecer al Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿No querrá usted dar ese paso de fe ahora mismo? Pues sí, ya nuestra taza de té se está terminando, damos el último sorbito, pero lo hacemos con ánimo y con la esperanza de que nos acompañen también en nuestro próximo programa. Les recordamos que pueden seguirnos a través de Facebook y también en Instagram buscando La Fuente de la Vida.
Si prefieren contactar por teléfono, nuestros números son el 91 422 05 24 o bien el 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España, si nos llaman desde fuera de España. 91 422 05 24 o bien 601 20 32 65. Pueden escribirnos un correo electrónico a nuestra dirección info@radioencuentro.net. Recuerden, info@radioencuentro.net. Y pueden escucharnos también a través de nuestras aplicaciones La Fuente de la Vida, que también puede encontrarse con el nombre A Través de la Biblia, y en la aplicación RTM 360. Tal vez puede que olviden todas estas direcciones y todas las indicaciones que acabo de darles, pero me gustaría que no olvidaran que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Espero que te haya gustado este episodio de La Fuente de la Vida. Por favor, no te olvides de suscribirte al canal. Hasta la próxima. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.